Encontré un rastreador GPS bajo mi camioneta mientras cambiaba el aceite, una instalación profesional que aún estaba caliente, señal de que alguien lo había puesto hacía muy poco. Con 70 años, ¿por qué necesitaría alguien rastrearme? Para descubrir la verdad envié ese rastreador a Canadá sin contárselo a nadie, simplemente esperé, observé y escuché. 12 horas después el teléfono de mi hijo empezó a sonar sin parar. Su rostro se puso completamente pálido y ahí supe quién lo había colocado. Antes de contarte lo que pasó después, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Los cambios de aceite de los sábados por la mañana eran un ritual que llevaba 40 años cumpliendo, siempre a la misma hora y con la misma rutina: deslizar la camilla bajo la F-150, drenar el aceite viejo, cambiar el filtro, rellenar. Mis articulaciones se quejaban más que antes, pero aún podía hacerlo yo mismo. Siempre había sido así y siempre lo sería, hasta que mi mano golpeó algo que no debería estar ahí. Me detuve, palpé de nuevo la parte inferior del vehículo con más atención. Mis dedos encontraron un metal liso y ajeno, algo que no formaba parte de la camioneta. Agarré la linterna de la caja de herramientas y volví a meterme debajo. El haz de luz lo iluminó al instante. Una caja negra del tamaño de una baraja de cartas adherida con un imán al chasis. Un diminuto LED parpadeaba en rojo dentro de la oscuridad. Instalación profesional, imán de grado industrial, no era un juguete barato de una tienda de electrónica. Fui ingeniero mecánico durante 4 décadas antes de jubilarme, conocí al equipo, esto era caro, quizá $300 o $400, y seguía caliente al tacto, no por el sol de Montana, estábamos a apenas 60 grados en octubre, caliente por el uso reciente, alguien lo había instalado hacía poco, muy poco, no lo arranqué de golpe, habría sido una estupidez, en su lugar tomé fotos. Desde todos los ángulos con mi móvil, primeros planos del número de serie grabado en el lateral y tomas abiertas mostrando el punto exacto donde estaba montado. Documenté todo como había aprendido a documentar fallos mecánicos en mis años de ingeniería. Luego cogí una toalla de papel del banco de trabajo, limpié cuidadosamente mis huellas del aparato y lo retiré. El imán cedió con un leve clic, lo metí en una bolsa con cierre hermético y lo llevé adentro dejando el cambio de aceite a medias. Sentado en la mesa de la cocina lo observé a través del plástico. Tenía que ser un rastreador GPS, pero ¿quién pondría un rastreador en la camioneta de un hombre de 70 años? Repasé mentalmente la lista. Solo 3 personas habían estado en mi garaje esa semana. Jim, mi vecino de 75, que apenas sabía usar su teléfono plegable. Imposible que fuera él, el repartidor del propano que llenó mi tanque el lunes, pero era un desconocido, no sabía quién era yo ni tenía motivos para rastrear a un cliente cualquiera. Y Dylan, mi hijo, que había pasado el martes por la tarde supuestamente para revisar los caballos. Me recosté en la silla pensando. Dylan había pasado 15 minutos solo en el garaje, dijo que revisaba la presión de los neumáticos de la camioneta, siendo amable, asegurándose de que el vehículo del viejo estuviera en buen estado, excepto que Dylan jamás se interesó por esos caballos, ni una sola vez en 35 años, y revisar la presión de los neumáticos no lleva 15 minutos. Mi mente de ingeniero empezó a encajar piezas. El calor del aparato significaba que estaba activo, transmitiendo. Alguien estaba vigilando a dónde iba y necesitaba equipo profesional para hacerlo. Miré mi teléfono, el número de Dylan en mis contactos, mi pulgar flotó sobre él. No. Había aprendido algo en 40 años resolviendo problemas mecánicos. Nunca saques conclusiones sin datos. Prueba tu hipótesis primero. Observa el sistema, mira que falla cuando aplicas presión. Abrí el cajón del escritorio de la cocina y dejé dentro la bolsa hermética. La camioneta se quedaría en el garaje, no iba a conducir a ningún sitio y esperaría a ver quién hacía preguntas. Si alguien me estaba rastreando, estaba a punto de confundirse mucho al ver que de repente dejé de moverme. Cerré el cajón y miré por la ventana hacia mi tranquilo rancho. 3 personas tenían llaves de mi garaje y solo una sabía lo suficiente de camionetas como para instalar un rastreador. Correctamente, mi hijo. No llamé a Dylan ni lo confronté. Hice lo que había aprendido en 40 años de ingeniería, probar la hipótesis antes de sacar conclusiones. El domingo amaneció tranquilo, alimenté a los caballos, reparé la valla y limpié el establo, trabajo normal de fin de semana. La F-150 seguía intacta en el garaje y el rastreador permanecía en el cajón. Silencioso, mi teléfono no sonó en todo el día. El lunes me mantuve cerca de la casa, reparé la barandilla del
Porsche, organicé el cobertizo de herramientas e hice chili para toda la semana. Sin motivo para conducir, la camioneta no se movió. A las 2 de la tarde mi teléfono vibró. Era Dylan. Hola, papá, solo llamaba para ver cómo estabas. Su voz tenía ese tono casual que usan quienes intentan sonar casuales a la fuerza. Estoy bien, dije. ¿Por qué llamas? Nada. No he sabido de ti. La camioneta va bien. Ahí estaba. No preguntó cómo me sentía. Preguntó por la camioneta. En realidad estoy teniendo problemas de transmisión, dije. La tengo en el garaje de momento. Su voz se tensó. ¿Qué problema exactamente? ¿A dónde la llevarás? ¿Cuánto tardará? 3 preguntas en 5 segundos. No era preocupación, era pánico apenas controlado. Solo resbala entre marchas. Quizá necesite fluido nuevo. Ya lo miraré cuando toque. Pero tú, ¿por qué haces tantas preguntas sobre mi camioneta? Silencio al otro lado. Luego, solo quiero asegurarme de que estás bien. A tu edad los problemas de coche pueden ser peligrosos. Tengo 70 años. Dylan, no estoy muerto. Colgué. Dylan no llamó para saber de mí, llamó para saber de la camioneta, lo que significaba que la estaba vigilando. El martes por la mañana estaba arrancando malas hierbas cuando volvió a sonar el teléfono. Papá, hola. Dylan sonaba agitado. Pensaba que quizá podría visitarte este fin de semana. Claro, dije, pero la camioneta sigue sin arreglar. Seguro que es solo la transmisión. Su voz subió medio tono. No hay nada más raro en la camioneta. Dejé de arrancar hierbas. Eso era demasiado específico. ¿Qué más debería haber? Tartamudeó. No lo sé, solo comprobando. Los vehículos viejos pueden tener varios problemas. Está bien, Dylan, solo la transmisión. Cuando colgué, me senté en la mesa de la cocina. 2 llamadas en 3 días. Dylan solía llamar una vez al mes y eso si acaso. Y ambas veces preguntó por la camioneta. No por mí ni por el rancho, la camioneta. Abrí el cajón y miré la bolsa hermética. El LED del rastreador seguía parpadeando en rojo, paciente y persistente. Mi mente de ingeniero conectó más puntos. Hace 6 meses Dylan me había ayudado a configurar el wifi. Insistió en hacerlo él mismo. Hace 3 meses me arregló el portátil cuando iba lento. Pasó 1 hora solo con él. Esto no era un incidente aislado. Era un patrón. Dylan no me estaba ayudando. Se estaba preparando para algo que yo aún no sabía. Pero el rastreador no era para mantenerme a salvo. Si así fuera no entraría en pánico cuando yo me quedaba en casa. Esto era control, saber dónde estaba en cada momento. El martes por la noche me senté a oscuras pensando en mi hijo, en el niño que aprendió a cambiar el aceite a mi lado en este garaje, que creció y se convirtió en un hombre al que aparentemente ya no conocía. Si Dylan estaba tan desesperado por rastrear mis movimientos debía haber una razón, algo que lo llevara a mentirle a su propio padre. Necesitaba saber hasta dónde llegaría. Tomé mi teléfono y busqué un nombre que no llamaba en años. Ray Fletcher, camionero de larga distancia, viejo amigo y un hombre que no hace preguntas. Era hora de darle a Dylan algo por lo que de verdad preocuparse. Ray respondió al segundo tono, su voz áspera por 35 años de diésel y café de gasolinera. Frank, ¿sabes qué hora es? Son las 6 de la mañana y necesito un favor. Debe ser importante para que llames tan temprano. ¿Puedes llevar algo a Winnipeg? Por mí, silencio y luego una risa baja. ¿Qué clase de algo? Del tipo del que no preguntas. 20 minutos después me encontré con Ray en la área de servicio de la primera 90 a las afueras de Bozeman. La mañana en Montana estaba fría, la niebla pegada al asfalto, su camión rugía como un trueno lejano. Le entregué una caja pequeña, el rastreador envuelto en burbujas y sellado con cinta, sin remitente ni etiquetas. ¿Qué hay dentro?, preguntó Ray girándola entre sus manos grandes. Nada peligroso ni ilegal, solo tiene que llegar a Winnipeg. No la abras y evita que la escaneen en la frontera si puedes. Ray me miró un largo momento. Llevábamos 20 años conociéndonos. Habíamos arreglado vehículos juntos, compartido cervezas en el 4 de julio y enterrado a nuestras esposas con 2 años de diferencia. Sabía que si yo pedía algo así era porque importaba. Eres un viejo raro, Morrison, lo sé, esto me va a traer problemas. No, asintió y guardó la caja detrás del asiento. Te escribo cuando cruce la frontera. El camión se alejó hacia el norte, las luces traseras desapareciendo entre la niebla. Lo observé hasta que ya no pude verlas, luego volví a casa. La espera fue la parte difícil. Alimenté los caballos, revisé la valla, me hice un sándwich que no me comí, llevé el teléfono conmigo todo el día con el volumen al máximo. A las 2 de la tarde nada, a las 5 nada, a las 7 mi teléfono vibró, un mensaje de Ray, cruzado, paquete entregado a tu amigo. Respondí gracias, te debo una. A las 8 de la noche estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono. Era Dylan. Hola, papá, ¿cómo va todo? Demasiado alegre, forzado.
preparando la cena. Dije, solo llamas para saludar, estás en casa, ¿dónde más estaría? Claro, claro, la camioneta sigue rota, aún trabajando en ella. Así que estás en el rancho, sin conducir a ningún lado. Dejé el paño lentamente. Dylan, ¿de qué va todo esto? Nada, solo quiero asegurarme de que estás bien. Su voz era tensa, estirada como un cable a punto de romperse. A las 9 de la noche el teléfono sonó de nuevo. Papá, ¿dónde estás? No fue un saludo, fue una exigencia, pánico puro. Estoy en casa, donde he estado todo el día, ¿por qué gritas? Tu camioneta, quiero decir, ¿estás seguro de que estás en el rancho? Hijo, estás borracho. Al fondo la voz de Britney cortó el aire como vidrio. Dame el teléfono. No, déjame. Dylan discutía con ella. Dylan, ¿qué demonios está pasando? Su voz bajó casi a un susurro. Papá, tenemos que hablar en persona, mañana a las 9 de la mañana, es importante, muy importante, no vayas a ningún sitio esta noche, quédate en casa. Tengo 70 años, hijo, ¿a dónde iría? Cuando colgué me quedé sentado largo rato en la cocina a oscuras. Dylan no había preguntado si estaba bien, había preguntado dónde estaba, lo que significaba que tenía la aplicación de rastreo ahora mismo, viendo cómo la camioneta de su padre hacía un viaje imposible 1500 millas al norte cruzando la frontera canadiense. Mi hijo llevaba observando cada paso que daba y ahora que me había perdido estaba aterrado. Bien, que sufra, mañana descubriría qué más había hecho. Esa noche no pude dormir, algo que Dylan dijo me inquietaba. ¿Estás seguro de que estás en el rancho? ¿Cómo sabría si no lo estaba? El rastreador estaba en Canadá a menos que hubiera otra forma de vigilarme. A la 1 de la mañana fui a mi despacho. El portátil estaba sobre la mesa. Dylan me había ayudado a configurar el wifi hace 6 meses. Insistió en hacerlo él y lo había arreglado 3 veces cuando iba lento. Abrí el administrador de tareas. Dylan me había enseñado eso irónicamente. Revisé los procesos. La mayoría los reconocía, pero uno destacaba, remoteaccessservice.exe. Me quedé mirándolo un minuto. Casi busco en Google desde el portátil pero me detuve. Si alguien estaba viendo mi pantalla sabría que lo había descubierto. Saqué mi teléfono y busqué ahí. Los resultados me hicieron temblar las manos. Software de acceso remoto que permite ver tu pantalla, acceder a tus archivos y controlar tu ordenador desde cualquier lugar. Verifiqué cuando se instaló, hace 6 meses, el mismo día que Dylan configuró el Wi-Fi. Revisé los registros de acceso, archivos recientes abiertos de forma remota, extractos bancarios, documentos legales, correos, la escritura de la propiedad, todo consultado cuando yo no estaba en casa. Alguien había estado leyendo todo, mis cuentas, mis contraseñas, toda mi vida financiera. Quise desinstalarlo de inmediato, pero si Dylan vigilaba, sabría que lo descubrí, mejor dejarlo, que creyera que aún tenía acceso. Cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad. Rastreador más software espía, ubicación y finanzas. ¿Por qué necesitaría mi hijo ambas cosas? A las 2 fui a casa de Jim y toqué suavemente. Abrió en bata frunciendo el ceño. Frank, ¿qué pasa? Puedo usar tu ordenador, el mío falla. A las 2 de la mañana. Por favor, Jim, se hizo a un lado sin preguntar más. Los buenos vecinos no formulan preguntas que no quieren que les respondan. Me senté en su viejo ordenador y empecé a buscar. Software de acceso remoto ilegal, ley de fraude y abuso informático, delito federal con hasta 10 años de prisión. Luego busqué el número de modelo del rastreador en mis fotos. Encontré la web del fabricante y leí la descripción. La sangre se me heló. Sistema avanzado de control del vehículo, apagado remoto del motor. Control de frenos, integración completa con la ECU, apagado del motor en remoto, no solo seguimiento, control. Busqué apagado remoto del motor mientras se conduce y vi vídeos. Un titular decía dispositivos Kill Switch, la nueva arma homicida. Pulse reproducir, un coche avanzando a 65 millas por hora, de pronto el motor se apagaba. Los frenos se bloqueaban, el coche giraba sin control hasta estrellarse contra la barrera, pista de pruebas, conductores profesionales, equipo de seguridad, pero el mensaje era claro, en una carretera real el conductor no sobreviviría. Me recosté entumecido. Dylan no solo me estaba vigilando, había instalado un arma en mi camioneta, podía matarme pulsando un botón en su teléfono mientras yo conducía a la ciudad, en la autopista, en cualquier parte. Di las gracias a Jim y regresé a casa caminando por la fría oscuridad de Montana. Mi hijo tenía la capacidad de asesinarme de forma remota. Un botón, un instante y estaría muerto. La pregunta ya no era si, sino por qué. El jueves a las 6 llamé a 2 personas. Primero a Robert Mitchell, el abogado que había gestionado el testamento de mi esposa hace 10 años, y luego a Chuck Morrison del taller mecánico.
Para el mediodía sabría si era paranoia o si mi hijo realmente intentaba matarme. La oficina de Michei estaba en el centro, en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo. Llegué a las 9 con una memoria USB llena de capturas del ordenador de Jim, fotos del rastreador y pruebas del software espía. Michei se levantó de su escritorio con preocupación en la cara. ¿Qué ocurre? Le entregué la memoria, la conectó y revisó los archivos. Su expresión se ensombreció con cada imagen. Esto es vigilancia sin consentimiento, potencialmente un delito grave. Hay más, dije. Creo que alguien intentó presentar un poder notarial duradero a mi nombre. Los dedos de Michei se detuvieron. ¿Crees o lo sabes? Necesito que lo compruebe. Accedió a los registros estatales. 5 minutos después me miró. Frank, siéntate. Ya estaba sentado. Hace 2 semanas alguien presentó un poder notarial con tu firma. La oficina notarial lo rechazó porque la identificación parecía sospechosa. Intenté llamarte. Estaba en la cabaña de pesca, sin cobertura 4 días. Asintió y giró la pantalla hacia mí. La firma parecía un 95% real, casi perfecta. Si no lo hubiera detectado, Dylan tendría control legal sobre todo, tu rancho, tu pensión, tus decisiones médicas, todo. ¿Cómo habría conseguido mi firma? El software espía pudo escanear documentos antiguos y manipular imágenes. Michei hizo una pausa. Frank, puede intentarlo de nuevo y la próxima vez será más cuidadoso. Sacó otro archivo. Hace 3 días alguien utilizó tu propiedad como garantía de un préstamo. El suelo pareció moverse. Eso es imposible. El rancho está pagado desde hace 12 años. Lo sé, la compañía de títulos lo detectó y me llamó. Alguien falsificó tu firma en una solicitud de préstamo por $340.000. El número me golpeó. ¿Quién prestaría tanto? No es un prestamista legítimo, es una empresa tapadera de usura violenta. Cuando la gente no paga, no terminó la frase. Dylan les debe. Michei asintió. Mucho, y usó tu rancho sin que lo supieras. Si hubiera conseguido el poder notarial habría sido legal. A las 11 fui al taller de Chuck con las fotos del rastreador. El garaje olía a aceite y goma quemada. Chuck vio las fotos y su rostro se endureció. ¿De dónde sacaste esto? Debajo de mi F-150. Me llevó a su oficina y tecleó el número de modelo. Frank, esto no es solo GPS, es un dispositivo de apagado. Se conecta a la unidad de control del motor. Puede cortar el combustible, desactivar el motor y bloquear los frenos. Mostró un vídeo. Un coche avanzando a 60 millas por hora. Luego de pronto el motor se apagaba y los frenos se bloqueaban. A esa velocidad mueres. Puedes rastrear. ¿Quién lo compró? No, se compra en la web oscura, imposible rastrear, pero quien lo instaló tuvo acceso físico a tu camioneta y sabía lo que hacía. Me miró serio. Frank, esto es intento de asesinato, debes llamar a la policía. Volví a casa despacio revisando cada coche por los espejos. Dylan tenía 340.000 motivos para matarme. Tenía las herramientas para hacerlo y según Michei los usureros llamarían en 2 semanas. Eso fue hace 12 días. Me quedaban 48 horas. Tampoco dormí el jueves por la noche. Me senté con una taza de café frío y un número que no marcaba desde hacía 15 años. Mike Patterson, detective retirado, el único hombre en quien confiaba para investigar la vida de mi hijo sin juzgar. A las 2 abrí mi cuaderno y escribí una cronología. Hace 6 meses software espía. Hace 2 semanas intento de poder notarial. Hace 1 semana rastreador. Hace 3 días solicitud de préstamo. El patrón era claro. Preparación creciente. Tomé el teléfono y marqué. Mike respondió al tercer tono con voz cargada de sueño. Mejor que sea importante, son las 2 de la mañana. Mike, soy Frank Morrison. Silencio, luego su voz se aclaró. Frank, ¿qué ocurre? Necesito que investigues a alguien, a mi hijo. Una larga pausa. Mike sabía que no le pediría eso si no fuera grave. ¿Qué necesitas? Todo, sus finanzas. ¿A quién debe? ¿Qué ha estado haciendo? Para mañana, eso es mucho. Te pagaré el triple. Frank, no necesito tu dinero, si llamas por tu hijo a las 2 de la mañana es bastante grave, dame 4 horas. A las 6 sonó mi teléfono. Frank, siéntate, ya estaba sentado. Tu hijo se está hundiendo. Pidió prestados $340.000 a una firma llamada Apex Investment Solutions. Los usureros que mencionó Michei, peor, están bajo investigación del FBI. Una tapadera de blanqueo de dinero. Cuando alguien no paga desaparece, la sangre se meló. ¿Cuánto tiempo le queda? Le dieron 2 semanas. Eso fue hace 12 días. En 2 días vendrán a cobrar, se quedarán con el rancho contigo dentro o sin ti. Mike hizo una pausa. Frank, tu hijo te ha vendido a gente peligrosa. ¿Por qué pediría tanto dinero? Mike dudó. Juego, póker en línea, criptomonedas, lo perdió todo.
además de facturas médicas de Britney, cirugía estética que el seguro no cubría. Se están ahogando. En lugar de pedirme ayuda decidieron quitármelo todo. Mike hizo una pausa. Frank, hay más. Según mi fuente dentro de Apex, ayer enviaron a alguien a evaluar la garantía. Alguien ha estado vigilando tu rancho, haciendo fotos, comprobando que realmente vale esos 340.000. Miré por la ventana, el rancho seguía ahí, oscuro y silencioso. Frank, necesitas protección, esa gente no negocia. ¿Qué hacen normalmente? La voz de Mike se volvió plana. Hacen que la garantía quede disponible eliminando los obstáculos. El obstáculo soy yo. Sí, en 2 días, si Dylan no paga. Vendrán a por ti y no se limitarán a pedirte que firmes papeles. ¿Qué debería hacer? Llamar al FBI, al sheriff local, conseguir protección, o podría darles lo que quieren. Te refieres a Dylan, con pruebas, con una confesión, con todo. Frank, esa gente quiere el rancho, pero si Dylan está bajo custodia del FBI la garantía queda invalidada. El fraude del préstamo queda expuesto, investigan a Apex y lo pierden todo. Hablas de tenderle una trampa a tu propio hijo, hablo de detenerlo. Antes de que me mate, Mike me dio 2 números, uno del FBI y otro de una casa segura por si tenía que huir, los anoté, le di las gracias y colgué. Luego me quedé mirando esos números mucho rato. Para cuando salió el sol ya había tomado una decisión, no iba a huir, iba a luchar. El viernes por la mañana fui de compras, no de comida ni de pienso ni de nada que un hombre de mi edad debería comprar. A las 8 de la mañana conduje hacia Billings con un solo propósito, cámaras, una grabadora y un portátil barato al que nadie más que yo tendría acceso, y antes de que el sol se pusiera tenía que hacer una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada que podría salvarme la vida o forzar la confrontación que llevaba evitando tanto tiempo, de un modo u otro. Al caer la noche ya no habría marcha atrás. A las 8 en punto salí a la autopista y me dirigí hacia el este. Me salté Bozeman por completo. En los pueblos pequeños los chismes vuelan y yo no podía permitirme miradas curiosas. Billings ofrecía anonimato. La tienda de electrónica acababa de abrir cuando entré. Un dependiente joven se acercó mientras yo estudiaba el pasillo de seguridad. ¿Va a montar un sistema, señor?, preguntó. Algo así, respondí. Pagué en efectivo 4 cámaras Blink Mini y un portátil sencillo, sin cuentas, sin nube, nada rastreable. De vuelta en casa instalé las cámaras durante 3 horas lentas y deliberadas. La primera fue al salón, escondida entre los viejos libros de Linda, la segunda quedó oculta tras la esfera del reloj de pared de la cocina, la tercera desapareció dentro de una casita de pájaros de madera con vistas al porche y la cuarta la coloqué detrás de una foto enmarcada de Linda en mi despacho. Las 4 emitían solo al portátil nuevo, el comprometido, el que Dylan había tocado, permaneció cerrado. Cuando todo estuvo en línea revisé cada ángulo, ni un solo punto ciego. A la 1 de la tarde llamé a Thomas Wee. Thomas, si grabo a mi hijo admitiendo lo que ha hecho, eso es admisible. Montana es un estado de consentimiento de una sola parte, dijo. Necesitas que diga 3 cosas, que instaló el rastreador, que sabía lo que podía hacer y que pretendía usar tu propiedad, eso prueba fraude, intento de homicidio y explotación de un anciano. Anoté los 3 puntos en mi cuaderno con la mano temblorosa. A las 2 llamé al número que me dio Mike Patterson, oficina del FBI en Billings. Habla la agente Martínez. Mi nombre es Frank Morrison, dije. Mi hijo está intentando matarme y está vinculado con Apex Investment Solutions. Pausa, señor Morrison, ¿cómo sabe usted de Apex? Porque tienen un préstamo fraudulento a mi nombre. Mi hijo usó mi rancho como garantía. ¿Puede venir a la oficina?, preguntó. No puedo, contesté. Pero usted puede venir aquí. Mañana por la mañana tendré una confesión grabada. Pueden enviar agentes a mi rancho a las 10 de la mañana del sábado. Señor, eso no es lo habitual. Instaló un dispositivo de apagado en mí camioneta, falsificó documentos legales. Apex vendrá por mí en 2 días. Pueden estar aquí mañana o venir el domingo a recoger mi cadáver. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono sonó al instante. Señor Morrison, dijo Martínez, necesito todos los detalles que tenga. Durante 30 minutos le conté todo, el rastreador, el software espía, las firmas falsas, el préstamo, la cronología. Cuando terminé dijo, enviaré a 2 agentes, permanecerán ocultos, pero si las cosas se ponen peligrosas, no lo harán, respondí. Hablaremos cara a cara, sigue siendo mi hijo. A las 4 practiqué mis preguntas frente al espejo, suaves al principio, cada vez más firmes hasta que la verdad no tuviera donde esconderse. A las 6 llamé a Dylan. Mañana a las 9 de la mañana, dije, solo tú y yo. Su voz tembló. ¿Sobre qué, papá? Sobre lo que has hecho. Colgué antes de que pudiera protestar.
Esa noche no dormí, me quedé viendo las 4 pantallas de las cámaras brillando en el portátil, el rancho en silencio a mi alrededor. Mañana se enfrentaría a lo que se había convertido, y a las 8:55 del sábado, cuando escuché su camioneta crujir sobre la grava, revisé las cámaras por última vez. La agente Martínez y el agente Harper ya estaban escondidos en la cocina. Me levanté, respiré hondo y caminé hacia la puerta principal. Era el momento. Dylan llamó 3 veces, suave, vacilante, como cuando era niño y había roto algo. Britney estaba a su lado, sin invitación. Debería haber sabido que vendría. Dije solo tú. Le solté al abrir. La barbilla de Britney se alzó. Esto es cosa de familia, debo estar aquí. Me hice a un lado, se sentaron en el sofá y yo ocupé la butaca frente a ellos, las cámaras captándolo todo desde cada ángulo. Café, no, la voz de Dylan se quebró. Papá, ¿qué es todo esto? Encontré algo debajo de mi camioneta. Dejé que las palabras pesaran. Un rastreador GPS, instalación profesional, alguien que sabe de camionetas. Silencio absoluto. El rostro de Dylan se puso blanco, la mano de Britney se aferró a su bolso. Te enseñé a cambiar el aceite cuando tenías 16 años. Dylan, ya has estado bajo esa F-150. Britney intentó hablar. Frank, ¿por qué iba Dylan? $340.000. Dije, por eso, Dylan. Él emitió un sonido como si se le escapara todo el aire de los pulmones. Le debes dinero a Apex Investment Solutions. Papá, ¿cómo? La voz se le quebró. Britney le clavó el codo con fuerza. Lo sé todo, dije. Software espía en mi portátil, poder notarial falsificado, préstamo usando mi rancho, todo. El rostro de Dylan se desmoronó. Papá, iban a matarnos, 15% mensual, no podíamos pagar. Dylan, cállate, siseó Britney, déjalo hablar, dije. El rastreador era para mantenerte a salvo, dijo Dylan desesperado. Para saber dónde estabas a salvo, me incliné hacia adelante, o para asegurarte de que yo firmara papeles, vaciló. Las dos cosas, quizá. Estaba asustado. Instalaste un dispositivo de apagado en mi camioneta. Dylan se quedó completamente rígido. ¿Qué? Eso no, no mientas. Chuck Morrison lo identificó. Se conecta a la unidad de control del motor. Puede cortar el combustible, bloquear frenos y matar el motor a 70 millas por hora. No sabía que pudiera hacer eso. La voz de Dylan subió de tono, histérica. Britney dijo que solo era GPS. Britney se levantó de golpe. Nos vamos. Siéntate o llamo al sheriff ahora mismo. No puedes demostrar nada. Levanté el móvil. Fotos del rastreador, capturas del software espía, copias de los documentos falsificados. Puedo demostrarlo todo. Dylan se rompió por completo y empezó a llorar. Papá, por favor. No queríamos hacerte daño. Necesitábamos el rancho temporalmente. Te lo devolveríamos. Después de que yo estuviera muerto. No, yo no iba. Yo no. Sollozaba. Él no lo sabía, gritó Britney. Yo lo compré, fue idea mía. Se dio cuenta de lo que acababa de decir, se quedó pálida. Así que estás confesando, dije en voz baja. Yo, no, me giré hacia Dylan. Tú instalaste el rastreador. Lloraba tanto que al principio no podía hablar. Sí, pero no pensé. Accediste a mi ordenador. Sí. Falsificaste mi firma. Britney lo hizo, pero yo lo sabía. Lo siento tanto. Papá, miré a mi hijo roto, llorando en mi sofá. Yo también lo siento. Luego dije, agente Martínez, creo que ya ha oído bastante. La cabeza de Dylan se alzó de golpe. ¿Qué? Martínez salió de la cocina, Harper detrás, levantaron sus placas. Dylan Morrison, Britney Morrison, quedan detenidos por fraude electrónico, intento de asesinato, abuso a un anciano y robo de identidad. Dylan no se resistió, solo siguió llorando. Papá, por favor, Britney chilló. Frank, diles algo, diles. No dije nada, se los llevaron esposados, a través de la ventanilla del coche. Dylan me miró con lágrimas corriéndole por la cara, no le hice ningún gesto. La casa se sintió demasiado silenciosa tras su marcha. Martínez tomó mi declaración. Dylan y Britney comparecerían el lunes. Había obtenido justicia, pero no se sentía como una victoria, solo como vacío. 6 meses, eso tardó en completarse todo el proceso. 6 meses en que pasara el invierno, se derritiera la nieve y volviera algo parecido a la paz. Estaba sentado en el porche una mañana de primavera con Scout. A mi lado, un border collie de 4 meses que adopté 3 meses atrás. En la mano tenía la 5ª carta de Dylan. Las primeras 4 seguían sin abrir en mi escritorio. Esta se sentía diferente. Recordé enero. Dylan de pie ante el juez con un mono naranja, 9 kilos menos. Cuando el juez dijo 8 años de prisión federal y 3 de libertad supervisada, los hombros de Dylan se hundieron pero asintió. Sus ojos buscaron los míos. No aparté la mirada, tampoco sonreí.
Britney luchó contra sus cargos, se declaró inocente, el jurado no estuvo de acuerdo, 5 años y una multa de $100.000, me gritó al salir de la sala, esto es culpa tuya. El FBI allanó Apex Investment 2 semanas después, 12 detenidos, el testimonio de Dylan ayudó, mi rancho quedó blindado en un fideicomiso irrevocable, a salvo, Scout ladró a una mariposa, la vida había encontrado de nuevo un ritmo, Jim venía 2 veces por semana, Robert Mitchell se encargaba de lo legal, las pesadillas casi desaparecieron. Ya no revisaba bajo la camioneta, me uní a un grupo de apoyo para víctimas de abuso a mayores y daba charlas en centros de mayores sobre señales de alarma. 3 familias se acercaron después, les ayudé a ver el patrón, se sentía bien ser útil en lugar de solo una víctima. Sonó mi teléfono, número desconocido. Señor Morrison, habla William Hayes desde Boise. Encontré su contacto en un foro sobre abuso a mayores. Encontré algo debajo de mi coche, un rastreador GPS, documentos que faltan, mi hija. Preguntando por poderes notariales, conocía esa historia. William, no entres en pánico, documenta todo, consigue un abogado, revisa si hay software espía en tu ordenador, no confrontes a nadie todavía. ¿Por qué ayudarme? No me conoce. Miré a Scout, a mi rancho. Hace 6 meses yo estaba donde está usted, no está loco, protéjase, no es egoísmo, es supervivencia. Hablamos 10 minutos más, le di el número de Mitchell, al colgar me sentí más ligero. Abrí la carta de Dylan, su letra temblaba. Papá, no espero tu perdón, la cárcel es dura, pero necesito estar aquí, la terapia ayuda, entiendo lo que hice, tú no me fallaste, yo me fallé a mí mismo, hiciste bien en entregarme, me salvó la vida, te quiero, Dylan. La leí 2 veces, la doblé y no lo llamé, quizá algún día, hoy no. Scout empujó mi mano con el hocico, al menos tú sí eres un buen chico. El cielo de Montana se extendía infinito y azul. Pensé en William librando la misma batalla, en Dylan en prisión, ojalá cambiando, en mí. Con 68 años, solo pero vivo y libre. La gente pregunta si me arrepiento de haber entregado a mi hijo, la respuesta es no, la alternativa era dejar que me matara, dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero aprendí que el instinto de supervivencia es más espeso que la sangre, eso no es egoísmo, es sobrevivir. Guardé la carta de Dylan, no porque lo hubiera perdonado, sino porque quizá dentro de años exista una posibilidad, no de recuperar lo que teníamos, eso se perdió, pero de algo honesto, o quizá no, quizá hay fracturas que no se pueden reparar, en cualquier caso, aquí estaré en mi rancho con mi perro, viviendo mi vida, porque para eso luché, no por venganza ni castigo, solo por el derecho a seguir viviendo a mi manera, en libertad. Mirando atrás, en esta historia real me doy cuenta de que las lecciones que aprendí me llegaron tarde. Si estás escuchando historias de abuelos como la mía esperando no enfrentarte nunca a una traición de tu propia familia, déjame darte un consejo, no esperes como hice yo, confía en tu instinto, cuando algo se siente mal probablemente lo esté, aquel rastreador, esas visitas amables, la instalación del wifi, mi intuición lo sabía, simplemente no quería creer que mi hijo pudiera traicionarme, no ignores las señales de alarma, protégete primero. Algunos dicen que fui cruel al entregar a mi propia sangre, pero la Biblia dice en Proverbios, el prudente ve el peligro y se refugia, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Dios nos dio sabiduría para sobrevivir, cuidarse a uno mismo no es egoísta cuando alguien intenta matarte. Documenta todo, capturas de pantalla, fotos, fechas, horas, las pruebas me salvaron la vida, sin ellas hubiera sido mi palabra contra la suya. Esta historia real no es única. El abuso a mayores está por todas partes hoy. Si escuchas historias de abuelos sobre familias que explotan a los suyos por dinero, créeles, pasa mucho más de lo que la gente piensa, cada historia real como la mía es una advertencia para otros. Estoy vivo porque elegí la supervivencia por encima del sentimentalismo. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero la autoprotección es más espesa que la sangre. Si estas historias de abuelo han conectado contigo o conoces a alguien que afronta algo parecido, deja un comentario abajo compartiendo lo que piensas. Comparte esta historia con tu familia. Podría salvar una vida. Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias reales que importan. Tu apoyo ayuda a que estos mensajes cruciales lleguen a quienes más los necesitan. Gracias por escuchar. Y entonces la vi inclinada sobre un cubo de basura en el centro de Chicago, rebuscando latas de aluminio entre la basura. Mi exmujer, la mujer a la que una vez amé, la mujer que creí que me había abandonado. Cuando supe lo que había hecho, el sacrificio que hizo en silencio, lloré como nunca. Antes, me salvó la vida destruyendo la suya.
Pero antes de contarte cómo llegamos hasta aquí, deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí ahora mismo? Aunque me estoy adelantando, dejemos que empiece por el principio. Era un martes por la tarde a finales de julio, uno de esos veranos abrasadores de Chicago en los que el calor se levanta del asfalto en oleadas. Iba conduciendo a casa en mi BMW con el aire acondicionado al máximo y la Claro de Luna de Beethoven sonando suave por los altavoces. Acababa de cerrar un contrato importante para un nuevo complejo residencial en Lincoln Park. La vida era buena, la vida era cómoda. Aflojé la corbata en un semáforo en rojo pensando en la cena. Angela, mi esposa actual, había mencionado algo sobre una reserva en un asador nuevo de la avenida Michigan. No le estaba prestando mucha atención cuando me lo contó. Hacía tiempo que no escuchaba de verdad a Angela, si soy sincero. El semáforo se puso en verde y crucé el cruce. Cerca del loop, mi mente ya organizada para la noche, entonces la vi. Al principio fue solo un destello de movimiento, una figura encorvada sobre un cubo de basura metálico en la esquina de State con Madison, el pelo canoso recogido en una coleta desordenada, los brazos quemados por el sol, una camiseta azul descolorida que quizá había sido blanca alguna vez. Estaba aplastando una lata de aluminio con el pie. El crujido metálico resonó en mi cabeza incluso por encima de la música clásica. Hubo algo en su manera de moverse que me obligó a mirar dos veces. La curva de sus hombros, la forma en que se inclinaba, familiar, el corazón se me paró. No, no podía ser. Pisé el freno sin pensar. El coche de atrás hizo sonar el claxon, largo y furioso. Los neumáticos chirriaron. Alguien me gritó desde su ventanilla, pero yo no podía moverme, no podía ni respirar. Agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La mujer se irguió, sobresaltada por el ruido, giró el rostro hacia la calle, hacia mi coche. Esos ojos, conocía esos ojos. Kendall, Dios mío, Kendall, mi exmujer, la mujer de la que me divorcié hace 5 años, la contable que revisaba hojas de cálculo en la mesa de la cocina con una precisión y un cuidado obsesivos, la mujer que adoraba las lilas y las novelas de misterio antiguas y se reía de mis chistes malos. Estaba allí, en la calle, rebuscando en la basura. Parecía haber envejecido 20 años. Su rostro estaba demacrado, curtido, con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. La ropa le colgaba de un cuerpo que siempre había sido delgado pero ahora parecía quebradizo. A sus pies descansaba una gran bolsa negra de basura llena de latas. Nuestras miradas se cruzaron a través del tráfico y durante un horrible instante quedamos congelados mirándonos. Vi el reconocimiento encenderse en su cara y luego algo peor, miedo. Agarró la bolsa con las 2 manos y se giró, avanzando rápido, demasiado rápido, intentando huir. Intentando desaparecer antes de que pudiera alcanzarla. No, me oí decir. No, no, no. Giré el volante a la derecha y me metí en la primera plaza de aparcamiento medio subido al bordillo. Me dio igual. El neumático arañó el cemento con un sonido desagradable. Forcejeé con el cinturón, abrí la puerta de golpe y eché a correr. Mis zapatos de vestir repiqueteaban sobre la acera caliente, la gente se apartaba, algunos con curiosidad, otros molestos, un tipo de traje corriendo por el centro de Chicago como un loco. No me importaba nadie. Kendall, grité sin preocuparme de quien me oyera, sin importar las miradas. Kendall, espera. Ya estaba en la esquina, caminando más deprisa, la bolsa de latas golpeándole la pierna. No miraba atrás, intentaba escapar, desaparecer antes de que llegara, pero yo era más rápido. La alcancé antes de que cruzara la calle lateral, extendí la mano y le agarré el brazo. En el momento en que mis dedos tocaron su piel lo sentí, áspera, endurecida, como cuero dejado demasiado tiempo al sol. Kendall, por favor, dije sin aliento, solo detente. Se quedó inmóvil, pero se negó a mirarme, la cabeza baja, los ojos clavados en el cemento agrietado, la bolsa de latas colgando de la otra mano. Suéltame, Edward, su voz estaba ronca, gastada. No necesitas ver esto. ¿Ver qué, exactamente? Me puse frente a ella. Kendall, ¿qué ha pasado? Hace 5 años eras contable, tenías una carrera. Hace 5 años fue otra vida. Por fin levantó la vista y vi la vergüenza ardiendo en sus ojos. Las cosas cambian, la gente cae. Eso no es una respuesta. Tenía un nudo en la garganta, como alguien como tú acaba viviendo en la calle. La vida tiene subidas y bajadas. No había emoción en su voz, solo aceptación. Saqué la cartera con las manos temblorosas y conté todo lo que tenía, $300. Toma, por favor, déjame ayudarte. Podemos buscarte una habitación de hotel, algo de ropa. No, se echó hacia atrás como si el dinero fuera veneno. Kendall, no seas terca. No quiero tu caridad, Edward.
Su voz se volvió firme, se irguió y por un instante vi a la mujer que había sido, orgullosa, digna. No es caridad, necesitas ayuda. No necesito ayuda. Se ajustó la bolsa al hombro. Trabajo, recojo latas, las vendo en el desguace del Southside, compro mi comida, es trabajo honrado. Trabajo honrado. Ahora era yo quien lloraba. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Perdiste el trabajo, algo salió mal. Guardó silencio un buen rato, luego dijo algo que me heló la sangre. Hice lo que tenía que hacer. Las palabras quedaron suspendidas, sonaban ensayadas, como si se las hubiera repetido 1000 veces. ¿Qué significa eso? Me limpié la cara con el dorso de la mano. No significa nada, nadie termina en la calle porque hizo lo que tenía que hacer. Se giró de nuevo preparándose para irse. Por favor. Dije ahora más suave. Ven conmigo a algún sitio con aire acondicionado. Te invito a comer, hablamos. No tienes que contármelo todo, solo. Déjame entender, por favor. Se quedó allí plantada una eternidad. Un autobús rugió al pasar. La gente nos rodeó sin prestarnos atención. Al final giró apenas la cabeza. Una comida, dijo en voz baja. Solo eso. No era gran cosa, pero era un comienzo. El trayecto hasta Wicker Park transcurrió en silencio. Kendall iba pegada a la puerta del copiloto con las manos fuertemente entrelazadas. Voy a ensuciarte los asientos de cuero, murmuró. Me da igual el coche. Encontramos una pequeña cafetería en North Avenue. Dentro pedí 2 sándwiches de pavó con bacon y cafés helados. A Kendall le encantaba el café helado en verano. Cuando llegó la comida intentó comer despacio, pero el hambre ganó. En segundos estaba devorando el sándwich como si no hubiera comido en días. Yo no pude probar bocado. Solo la miraba con el pecho doliendo. Aquella mujer que antes hacía pasta casera y cantaba canciones de los 80 totalmente desafinada ahora. Comía como si cada bocado pudiera ser el último. ¿Dónde estás durmiendo? Pregunté, dio un largo trago. Hay un refugio cerca de Grand Park, dan sopa por la noche, es temporal. Se me nubló la vista. Un refugio. Kendall, ¿qué te ha pasado? Tenías una carrera. Tomé algunas decisiones, malas inversiones, asumí responsabilidades que no salieron bien. ¿Qué responsabilidades? Del tipo que son mi problema, no el tuyo. Su voz se volvió plana. Estuvimos casados 10 años, y llevamos 5. Divorciados, apartó el plato. Tú seguiste adelante, tienes esposa nueva, no me debes nada. La palabra me dolió. Gracias por la comida, dijo levantándose con su bolsa de latas. Ha sido la mejor en semanas, pero tengo que irme, el desguace cierra a las 5. Kendall, espera, ya he dicho demasiado. Retrocedió hacia la puerta. No deberías haber parado. Esta no es tu carga. Edward, ¿qué carga? Me puse en pie. ¿De qué estás hablando? Pero ya había salido, avanzando deprisa por la acera. Me quedé allí con las manos temblorosas. El camarero se acercó. Está bien, tío, no lo estaba. Pagué y volví a sentarme. No podía irme aún, no podía pensar con claridad. Responsabilidades, carga, malas inversiones. Nada tenía sentido. Kendall siempre había sido meticulosa con el dinero. Cuadraba nuestra chequera hasta el último céntimo. Insistía en que tuviéramos 6 meses de fondo de emergencia. Nunca hacía inversiones arriesgadas. Así que ¿qué había pasado y por qué repetía que no era mi carga, de que me estaba protegiendo? Me quedé allí sentado mirando la silla vacía frente a mí, donde se había sentado, donde había comido como si se estuviera muriendo de hambre, donde me había mirado con vergüenza y miedo. Lo que le había ocurrido a Kendall no era solo mala suerte ni simples malas decisiones. Algo estaba muy mal y yo pensaba averiguar qué era. Salí de la cafetería y conduje de vuelta a casa en una especie de niebla. Cuando aparqué frente a nuestro adosado de ladrillo en Lincoln Park el sol ya se estaba poniendo. Dentro, Angela estaba en el sofá viendo un reality. Levantó la vista cuando entré. Llegas tarde. Pensaba que teníamos una reserva. ¿Ha surgido algo? ¿Del trabajo? Sí, emitió. Un pequeño ruido de fastidio pero no insistió. Llevábamos 3 años casados y casi no teníamos conversaciones de verdad. Tengo que hacer unas llamadas, dije. Bien, pediré comida a domicilio. Hizo un gesto con la mano quitándole importancia. Subí a mi despacho y cerré la puerta. Me senté al escritorio y me quedé mirando el teléfono. Steven Martínez seguía trabajando en la asesoría contable donde Kendall había estado empleada. Si alguien sabía lo que pasó sería él. Encontré su número y llamé. Contestó al tercer tono. Edward, tío, ¿cuánto tiempo? Steven, necesito preguntarte algo. Es sobre Kendall. Pausa, tu exmujer Kendall. Sí, ¿qué le pasó? ¿Por qué dejó la firma? Otro silencio más largo. Cuando habló su voz sonaba muy cuidada. No lo sabes. Se me encogió el estómago. Saber que, no se fue, Edward, la despidieron hace 3 o 4 años. Despedida. ¿Por qué?
La dirección recibió una notificación legal de la Agencia Tributaria Federal, temas de impuestos, cosas federales, dijeron que no podían mantener en plantilla a alguien con ese tipo de problemas. Sentí frío. La agencia tributaria, eso no tiene sentido. Kendall guardaba cada recibo durante 5 años. Lo sé, ninguno lo creímos tampoco, pero se decía que tenía que ver con mucho dinero, deuda con el gobierno, algo grande, que tan grande, no sé los detalles. Lo taparon todo muy rápido, pero del tamaño de una investigación federal, la echaron en menos de una semana, sin indemnización. Cerré los ojos. Investigación federal, deuda de impuestos. Ella dijo algo, lo explicó. La escoltaron fuera casi de inmediato. Intenté llamarla después, pero su número ya no existía. Hizo una pausa. Mira, todos conocíamos a Kendall. Era la persona más cuidadosa de la oficina. Sea lo que sea que pasó, algo tuvo que torcerse mucho. Sí, dije en voz baja. Algo se torció. Cuando colgué me quedé en silencio. Agencia tributaria, deuda fiscal, investigación federal, 3 o 4 años atrás, justo alrededor de nuestro divorcio, quizá un poco antes, nada cuadraba. Kendall era meticulosa con el dinero, balanceaba las cuentas al céntimo, insistía en ahorrar 6 meses de gastos, nunca asumía riesgos. Así que ¿qué podía destruir así la vida de alguien y por qué decía que no era mi carga? Abrí el cajón del escritorio y empecé a rebuscar entre viejas carpetas. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, todo parecía limpio, pero en el divorcio lo habíamos separado todo, activos, deudas. Todo documentado, los papeles del divorcio, necesitaba verlos, habíamos revisado todo con cuidado, o eso creía, nos aseguramos de que fuera justo. O no, no había mirado esos papeles en 5 años, tenían que estar en algún lugar de la casa, probablemente en el desván, con las cajas de mi vida anterior, la vida que había tenido con Kendall. Me levanté con la decisión tomada, tenía que encontrar esos documentos esa noche, porque enterrada en ese expediente podía estar la respuesta a por qué la mujer más cuidadosa que conocí dormía ahora en un refugio y recogía latas de aluminio para sobrevivir. Algo estaba muy mal y pensaba descubrir qué. La casa estaba en silencio cuando subí las escaleras hacia el desván. Angela se había ido a la cama sin decir buenas noches. La puerta del ático chirrió al abrirse, aire caliente y viciado me golpeó la cara. Tiré de la cuerda de la bombilla del techo y una luz amarilla y tenue inundó el espacio angosto. Cajas por todas partes, años de vida acumulada. Guardados y olvidados, empecé a bajarlas, leyendo las etiquetas. Cocina, libros, ropa de invierno. A los 20 minutos, cubierto de polvo, la encontré, una caja etiquetada legal Edward y Kendall. Me senté en el suelo polvoriento y la abrí, dentro había carpetas, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades y en el fondo, una carpeta azul. Acuerdo de divorcio, definitivo. Me temblaban las manos mientras la abría. Las primeras páginas eran lo típico, división de bienes, el piso que habíamos vendido, mitad y mitad, coches, cuentas de ahorro divididas por igual. Pasé hoja tras hoja hojeando, nada raro, hasta que llegué a la página 7, enterrada en un texto denso, una sola cláusula. La parte Kendall Morrison asume voluntaria y plenamente todas las responsabilidades fiscales, tributarias y civiles relativas al periodo de 2018 a 2020. Exonerando la parte Edward Morrison de cualquier responsabilidad. Dejé de respirar, la leí una y otra vez, 2018 a 2020, 3 años concretos. ¿Por qué habría insistido ella en una cláusula tan específica sobre responsabilidades tributarias? Los dos cobrábamos nómina, con retenciones automáticas. No había motivo para eso a menos que, mi mente empezó a correr, 2018 a 2020, ¿qué pasaba entonces? Kendall trabajaba como contable para la empresa constructora de mi padre, Franklin Morrison Construcción. La sangre se me heló. Llevaba casi 3 años llevando los libros de la empresa de mi padre y luego lo dejó de repente. Dijo que quería probar algo nuevo, pero no lo había dejado. Estaba protegiéndome, los años concretos, el lenguaje legal cuidadoso exonerándome a mí de cualquier responsabilidad. Kendall había insistido en esa cláusula, seguro, estaba asumiendo la culpa por algo. Algo que ocurrió entre 2018 y 2020, algo que involucraba impuestos, empresas pantalla, evasión fiscal, investigación federal. Mi padre había hecho algo ilegal, había usado su empresa o la posición de Kendall para cometer fraude y cuando la agencia tributaria investigó, Kendall dio un paso adelante, se declaró culpable para protegerme de los delitos de mi propio padre, porque si no lo hubiera hecho, me habrían investigado también a mí, al hijo del dueño.
al ingeniero civil en el mismo sector, habrían supuesto que yo estaba implicado, mi carrera destruida, mi reputación arruinada, así que ella se sacrificó en mi lugar. Me quedé sentado en el suelo del ático, con los papeles del divorcio en el regazo y todo mi mundo desplazándose. Mi padre, el hombre que me enseñó lo que era la integridad, al que había admirado toda mi vida, había destruido la vida de Kendall para salvarse a sí mismo, y ella se lo permitió, por mí. Miré el reloj, 2:30 de la madrugada. A primera hora de ese mismo día llamaría al doctor Peterson, el abogado fiscalista. Necesitaba una investigación completa sobre el caso de Kendall, sobre la empresa de mi padre, sobre todo, necesitaba la verdad, toda. A la mañana siguiente estaba al teléfono antes de que Angela se despertara. Doctor Peterson, soy Edward Morrison, necesito su ayuda. Harrison Peterson era el mejor abogado fiscal de Chicago. Habíamos trabajado juntos en varios proyectos inmobiliarios a lo largo de los años. Si alguien podía desenredar este desastre era él. Edward, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito que investigue el historial financiero de alguien. Mi exmujer, Kendall Morrison, tiene problemas con la agencia tributaria y necesito saber exactamente qué pasó. Hubo una pausa. Es algo personal. Mucho. De acuerdo. Dame sus datos e intentaré ver qué encuentro. Le di todo lo que tenía, su nombre completo, su número de la seguridad social, los años en cuestión, de 2018 a 2020. Te llamaré cuando tenga algo, dijo. Los 2 días siguientes fueron una tortura, no podía dormir ni comer, me quedaba despierto por la noche mirando el techo, viendo la cara de Kendall, aquella piel quemada por el sol, la vergüenza en sus ojos. Angela, por supuesto, se dio cuenta. Estás actuando raro, dijo en el desayuno del segundo día. Pasa algo en el trabajo. Es solo un proyecto complicado. No insistió, nunca lo hacía. La tarde del segundo día sonó mi teléfono. Doctor Peterson. Contesté antes de que terminara el primer tono. Dígame, Edward, su voz sonaba grave. Tengo el informe, es peor de lo que imaginábamos. El estómago se me hundió. ¿Qué tan malo? Tu exmujer tiene una deuda fiscal ejecutada de aproximadamente $1.200.000. La habitación dio vueltas. ¿Qué? $1.200.000. La agencia tributaria ha congeládolo. Poco que le quedaba, ha embargado cualquier sueldo, está vetada en la mayoría de puestos profesionales. ¿Cómo? Se me quebró la voz. ¿Cómo acumula una contable semejante deuda? Ella ganaba 60.000 al año. No la acumuló sola, dijo el doctor Peterson. Esta deuda viene de una empresa pantalla, de varias en realidad. Movían cantidades importantes de dinero, evadían impuestos sobre proyectos de construcción comercial. Estamos hablando de fraude a gran escala, pero Kendall, el nombre de Kendall no aparece en ningún sitio como socia ni propietaria, pero legalmente asumió toda la responsabilidad, firmó documentos, hizo declaraciones ante los investigadores federales. Cerré los ojos, se declaró culpable. Sí, según el expediente se declaró arquitecta única del esquema, dijo que actuó sola. La investigación se cerró, pero eso no es verdad. No, Edward, dijo Peterson en voz baja, no creo que lo sea. Aquí viene lo extraño, los documentos originales, los que crean las empresas pantalla, muestran firmas electrónicas desde cuentas personales de una mujer, pero si indagas más el rastro digital se vuelve confuso, casi a propósito. ¿Qué quiere decir? Que alguien borró sus huellas, pero no lo bastante bien. El rastro conduce a documentos familiares, cuentas compartidas, registros de negocio de Franklin Morrison Construcción. El corazón se me paró. Edward, tengo que preguntarte algo. Franklin Morrison es tu padre. No pude hablar. Edward, sí, susurré. Es mi padre. El doctor Peterson guardó silencio un momento. Creo que tu exmujer se lanzó delante de un tren legal para salvar a alguien muy cercano a ti, y creo que tú sabes quién. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, todo cristalizándose en una claridad horrible. Mi padre había usado a Kendall, su puesto como contable, su acceso, para crear empresas falsas, evadir impuestos, robar, y cuando la agencia tributaria llamó a su puerta, Kendall se adelantó y dijo que todo era suyo. Para protegerme, porque si mi padre caía, a mí me habrían investigado también, al hijo, al ingeniero, al que se beneficiaba del éxito de la empresa del padre. Ella lo perdió todo para mantenerme a salvo de mi propio padre. Me levanté, agarré las llaves y salí hacia la puerta. Angela levantó la vista de la revista. ¿A dónde vas? A ver a mi padre. No esperé su respuesta. Conduje hasta la casa de mi padre en Evanston como un poseso. Vivía solo ahora en una casa demasiado grande para una sola persona. No llamé, la puerta estaba abierta. Entré directamente y lo encontré en su butaca junto a la ventana leyendo el periódico. Levantó la cabeza y sonrió.
Edward, qué agradable. Tiré la carpeta sobre la mesa de centro. Los papeles se esparcieron por todas partes. La sonrisa se le borró. ¿Qué hiciste entre 2018 y 2020 usando la información de Kendall? Se quedó blanco. El periódico se le resbaló de las manos. Edward, no me mientas. Sé lo de las empresas pantalla, el 1.200.000, la investigación de la agencia tributaria, todo. Le empezaron a temblar las manos. Tenía que resolver problemas, dijo muy bajo. El negocio se hundía, mi nombre estaba quemado, no podía conseguir crédito en ningún sitio. Así que usaste la identidad de tu nuera. Abriste empresas falsas a su nombre, creaste una deuda de $1.200.000. Se suponía que sería temporal. La voz se le quebró. Te juro que iba a devolverlo, pero todo fue demasiado rápido. Llegó la agencia tributaria. ¿Dónde entra Kendall? ¿Por qué está durmiendo en un refugio? ¿Por qué lo perdió todo? Cerró los ojos. Cuando los abrió tenía lágrimas. Ella lo descubrió, revisando los libros vio discrepancias, me enfrentó y amenazó con denunciarme. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque le dije lo que te pasaría a ti. Las palabras me golpearon. ¿Qué? Las empresas estaban a su nombre. Sí, pero tú eres mi hijo, un ingeniero civil en proyectos donde yo tenía contactos. Si la policía investigaba mirarían también hacia ti, asumirían que sabías algo, que te beneficiabas, tu carrera quedaría destruida, tu reputación, podrías ir a prisión, Edward, por delitos de los que ni siquiera sabías nada. Así que ella cargó con la culpa. Dijo que no permitiría que te pasara nada. Fue a la agencia tributaria, se reunió con los investigadores, les dijo que ella era la mente detrás de todo, que había actuado sola, que tú y yo éramos inocentes, y tú lo permitiste. Me hizo jurarle que no te lo contaría. Dijo que si lo sabías intentarías asumir la culpa o me odiarías para siempre. Prefería perderte como esposo a verte perder la libertad. Así que vendió todo, el piso, el coche, sus ahorros, para pagar tus deudas, pagar multas, abogados, reparaciones, y aún así no bastó. El caso penal la destrozó. Ninguna firma va a contratar a alguien con antecedentes de fraude, no encontraba trabajo, no podía pagar el alquiler, no sabía que había terminado en la calle, te lo juro. Lo miré, a ese hombre que me crió, que me hablaba de honor e integridad. Tú me enseñaste a hacer lo correcto sin importar el coste, dije, y luego hiciste lo más despreciable imaginable. Intentaba protegerte, sacrificando a una mujer inocente, me temblaba el cuerpo de rabia. Destruyendo a alguien que me quería, no me protegiste, papá, me destruiste, porque ahora tengo que vivir sabiendo que todo lo que tengo, mi carrera, mi reputación, mi libertad, lo tengo porque ella renunció a los suyos. Intentó tocarme. Edward, por favor, me aparté. Voy a arreglar esto. Voy a vender todo lo que poseo si hace falta. Pagar cada centavo. Limpiar su nombre y tú vas a ayudarme. ¿Cómo? Vas a firmar una confesión, un documento legal admitiendo tu papel, admitiendo que ella era inocente, y luego vas a mantenerte lejos de mi vida hasta que yo decida si algún día podré perdonarte. Me giré hacia la puerta. Edward, llamó. Ella lo hizo porque te quería. Me detuve pero no me volví. Lo sé, dije. Eso es lo que hace que esto sea aún peor. Salí a la luz de la tarde, subí al coche, me quedé un momento agarrando el volante. Mi padre había destruido la vida de Kendall para salvar su propia piel, y ella se dejó. Por mí, miré la casa una vez más. El hombre que estaba dentro no era el padre que yo creía conocer, quizá nunca lo había sido. Arranqué el motor. Tenía trabajo que hacer. Kendall estaba ahí fuera en algún lugar, convencida de que había hecho lo correcto, creyendo que su sacrificio tenía sentido, y yo iba a demostrarle que tenía razón. Iba a devolverle todo lo que había perdido empezando hoy. Volví a casa sintiéndome partido en dos. Una parte de mí había muerto con la imagen de mi padre, pero otra parte se había despertado. Cuando crucé la puerta, Angela seguía en el sofá viendo la tele. Levantó la vista. Ya has solucionado tu crisis. La miré, la ropa de diseño, la total ausencia de empatía. Le diste unas monedas a tu exmujer sin techo. Se rió. Es patético, Edward, alguien viviendo en la calle. Eso es pura falta de ambición. Si la gente acaba sin hogar es culpa suya. Algo dentro de mí se rompió. Sal de mi casa. Parpadeó. ¿Qué? Se acabó. Estamos terminados. Haz las maletas. Se rió. No seas dramático. Por una vagabunda. No puedo vivir ni un minuto más al lado de alguien que se burla de la desgracia ajena. Lárgate. Su expresión cambió. Hablas en serio. Te has vuelto loco. La escritura está a mi nombre. Quiero que te vayas hoy. Chilló. Amenazó con abogados. Pero yo no me moví. Una hora después se había ido. La casa quedó en silencio. Por primera vez en años podía respirar. Esperé hasta la noche y luego conduje hasta Grand Park.
El parque de noche estaba oscuro, figuras dispersas en los bancos, caminé entre sombras buscándola, hasta que la vi, en un banco de piedra cerca de la fuente, acurrucada bajo una manta fina, su bolsa de latas a los pies. «Kendall», dije en voz baja, se sobresaltó, los ojos muy abiertos. «Edward, no deberías estar aquí, no es seguro». Me senté a su lado y tomé su mano fría. «Lo sé todo, fui a casa de mi padre, sé lo que hiciste». La cara se le desmoronó, se suponía que él no te lo diría. Le obligué a contármelo, contraté a un abogado, encontré los papeles, sé que te echaste la culpa por él, por mí. Las lágrimas le rodaron por la cara. «No deberías saberlo, no estaba pensado para ti». La atraje hacia mí y la abracé con fuerza. «Kendall, te lo debo todo, mi carrera, mi libertad, mi vida, me protegiste de la vergüenza, de la cárcel, de la ruina, cargaste con un peso que no era tuyo por amor». Sollozaba, temblando. «Tenía que hacerlo, no podía dejar que te hicieran daño. Pero ya se acabó». Me separé un poco para mirarla. «No vas a pasar ni una noche más aquí. Ni en la calle ni en un refugio, esta noche te llevo a un lugar seguro». «Edward, no puedo. Esto no es caridad, es justicia, es reparación. Tú me salvaste la vida, ahora deja que yo salve la tuya». Intentó protestar, pero se notaba que estaba agotada, rota. «Por favor», dije, «déjame ayudarte, déjame arreglar lo que mi padre destrozó». Me miró un largo rato y luego asintió. La ayudé a levantarse, recogí su manta y su bolsa. «Esto ya no lo vas a necesitar». Caminamos hasta el coche, abrí la puerta. Dudó antes de subir. «¿A dónde vamos?» «A un hotel esta noche. Mañana empezamos a arreglarlo todo, la deuda, tus antecedentes, tu carrera, todo». «Eso es imposible». «Nada es imposible, ya no, tú lo sacrificaste todo por mí, ahora me toca a mí». Cerré su puerta y rodeé el coche. Al arrancar miré hacia ella, lloraba, pero parecían lágrimas de alivio. «Lo siento», susurró, «siento que hayas tenido que enterarte así, no pidas perdón». Alargué la mano y apreté la suya. «Tú no tienes nada que lamentar. El que sí lo tiene es mi padre, y yo, pero tú no, nunca tú». Conducimos por las calles oscuras de Chicago, alejándonos del parque, del refugio, de la vida que se había visto obligada a vivir. Mañana sería el comienzo. Mañana llamaría al doctor Peterson, vendería mis bienes, haría lo que hiciera falta, pero esa noche solo necesitaba llevarla a algún lugar caliente, seguro, donde pudiera dormir sin miedo. «Gracias», dijo en voz baja cuando giré hacia la avenida Michigan. «No», respondí, «gracias a ti, por todo lo que hiciste, por todo lo que sacrificaste». No contestó, solo apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos, y por primera vez en 5 años sentí que por fin estaba haciendo lo correcto. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino, pero un torbellino con propósito. Aquella primera noche llevé a Kendall a un hotel en River North, una habitación limpia con una cama blanda. Se quedó en el umbral mirándola como si hubiera olvidado que existían lugares así. «Mañana empezamos a reconstruir», le dije. A la mañana siguiente llamé al doctor Peterson. «Sal de todas las deudas de Kendall Morrison, hasta el último céntimo, y solicite una revisión ante el colegio profesional. Tengo una confesión firmada por mi padre». Franklin firmó la declaración bajo presión. La mano le temblaba, parecía 20 años mayor. No sentí lástima. Vendí el BMW, el piso del centro, joyas, todo fue para liquidar la deuda de Kendall. El doctor Peterson obró milagros. La confesión de Franklin lo cambió todo. Los cargos de fraude se revisaron, se anularon, el expediente de Kendall quedó limpio. Cada semana la visitaba y la veía volver a la vida. El color regresó, las quemaduras del sol desaparecieron, engordó, empezó a sonreír. «No tienes por qué seguir haciendo esto», dijo una vez. «Sí», respondí, «sí tengo». Pasaron 3 meses. Una tarde templada de octubre estaba sentado en la misma cafetería de North Avenue, en la misma mesa de la esquina. 2 cafés helados esperando. La puerta se abrió y allí estaba. Pero no era la Kendall de la calle. Era alguien entero, blusa blanca, pantalones oscuros, el pelo cortado y arreglado, los ojos claros y brillantes. «Preciosa», sonrió, la sonrisa de verdad de hace 10 años. «Perdona el retraso, no pude hablar». «¿Qué?». Se tocó el pelo. «Tengo algo raro». «Estás increíble», se sonrojó. «Me siento increíble. Adivina, la asesoría me ha llamado, revisaron mi caso y me han ofrecido recuperar mi puesto. Empiezo el lunes». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Es maravilloso», me tomó la mano. «Me has devuelto la vida», negué con la cabeza. «Tú salvaste la mía primero, yo solo he devuelto el favor». «A mano», repitió en voz baja. Un silencio cómodo, las manos entrelazadas, tanto perdido, tanto recuperado. «¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos desde aquí?», pregunté. Sonrió.
Ahora tomamos este café, mañana quizás sea una cena, vamos despacio, tenemos todo el tiempo para reconstruir. Lo importante es que lo peor ya quedó atrás. Sí, lo peor había quedado atrás. Terminamos nuestro café, hablamos de cosas pequeñas, de su apartamento, de mi nuevo trabajo, del clima otoñal, cosas normales y hermosas. Al salir caminamos lado a lado por North Avenue, el sol de la tarde cálido en la cara, las hojas tornándose doradas y rojas, Chicago vivo en otoño. Ya no éramos un ingeniero y una mujer sin hogar ni dos exesposos intentando reparar el pasado, éramos dos personas que habían sobrevivido, que habían aprendido lecciones duras sobre el sacrificio y el amor, que se habían roto y ahora estaban recomponiéndose. Mientras caminábamos bajo el sol de la tarde entendí que el verdadero valor no se mide por lo que llevas en el bolsillo, sino por lo que estás dispuesto a sacrificar por quienes amas. Kendall lo había dado todo por mí en silencio, sin esperar ninguna recompensa, destruyó su propia vida para salvar la mía y ahora, caminando a su lado, comprendía que esto era solo el comienzo de una nueva historia, no una construida sobre riqueza o estatus o sobre lo que habíamos perdido, sino sobre respeto, gratitud y un amor forjado en el fuego del sacrificio, el tipo de amor que perdura, el que vale todo. Mirando atrás me doy cuenta de lo ciego que estaba, vivía cómodo mientras la mujer que me salvó la vida sufría en silencio, seguía con mis días trabajando, comiendo en restaurantes caros, durmiendo en mi cama caliente sin preguntarme ni una sola vez qué había sido de Kendall después del divorcio. No seas como yo, no des por hecho que cualquiera que caiga en tiempos difíciles se lo merece, no juzgues a la persona sin techo en la esquina sin conocer su historia, porque a veces la persona que rebusca en los cubos de basura es una heroína, a veces carga con pesos que nunca deberían haber sido suyos. La lección que aprendí por las malas es esta. El amor verdadero no va de gestos grandiosos ni palabras románticas, va de sacrificio, de ponerte entre alguien a quien amas y su destrucción incluso cuando te cuesta todo. Kendall me enseñó eso, renunció a su carrera, a su casa, a su dignidad, todo sin pedir ni gracias ni reconocimiento. Si pudiera volver atrás prestaría más atención, haría más preguntas, me fijaría cuando alguien a quien quiero desaparece de repente de mi vida sin explicación, pero no puedo volver, ninguno podemos. Lo único que podemos hacer es seguir adelante con los ojos y el corazón abiertos. Historias de abuelo como esta nos recuerdan que cada persona tiene una historia que no vemos. Mi abuelo solía decir que Dios pone a personas en nuestro camino por una razón, a veces para ayudarnos y a veces para que las ayudemos. Esta historia real le dio la razón. Hoy Kendall y yo estamos reconstruyendo despacio, con cuidado, estamos aprendiendo a confiar de nuevo y cada día estoy agradecido por la segunda oportunidad que nos han dado. Porque las historias de redención de los abuelos no son solo cuentos del pasado, están ocurriendo ahora mismo a nuestro alrededor. Esta historia real es la mía, pero quizá tú también tengas una. ¿Cuál es tu verdadera historia de sacrificio o redención? ¿Has descubierto alguna vez la lucha oculta de alguien demasiado tarde? Comparte lo que piensas en los comentarios. Y si esta historia de abuelo tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte estas historias reales de amor, pérdida y segundas oportunidades que nos recuerdan qué es lo que de verdad importa.